Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conversamos y conocemos a las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Comienzo, como todas las semanas, saludando a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women, como también a nuestro querido auspiciador Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. Además, también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan enterarse a tiempo de quiénes son las entrevistadas que tenemos cada jueves y no se queden atrás, ¿no? Igual las tenemos como podcast, pero qué mejor que verlas en vivo. Síganos entonces en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia_Pollux. Y ahora sí, con esta introducción de siempre que ustedes ya conocen, le damos la bienvenida a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Laura Bull, directora de estudios en el Centro Internacional de Hidroelectricidad, ICH por sus siglas en inglés, y directora para América Latina y el Caribe. Una apasionada por la gestión de conflictos relacionados con el agua, así como la mediación y la negociación. Cuenta con un máster en econometría aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela y una licenciatura en economía internacional por la Universidad Católica de Oriente. Además, ojo, en el año 2021 realizó estudios sobre el liderazgo femenino en la Universidad de Oxford. Esto entre algunos pergaminos porque la verdad no tenemos suficiente tiempo y me interesa conversar con ella. Laura, muy bienvenida. La verdad que es un honor que nos acompañes en este nuevo capítulo de Girl Power. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernanda, buenos días para ti, muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando y para la gente hermosa, no solamente de Chile, país que adoro, pero de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación. Gracias a ti, la verdad que es maravilloso contar con todas las experiencias y ese acento maravilloso que a mí me encanta. Y voy a comenzar inmediatamente colgándome de ese acento que ya te comentaba en el backstage, que la verdad a mí lo encuentro precioso. Una colombiana que se instala en Noruega con una cultura totalmente diferente, pero aún más difícil. Quizás llegas a liderar un área de estudios en una organización netamente técnica donde asumiste ahí también un desafío no solo de liderar, sino también de aprender, porque ahí tú me comentabas, y lo podemos compartir también, tú eres economista y politóloga. Partamos por tu experiencia de vida. ¿Cómo fue insertarse en este ecosistema desde, ya hablábamos, ¿no? Diferencias de conocimientos culturales y además siendo mujer? Ojo. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. No, en realidad la historia que contamos tras bambalinas pues fue bastante larga y muy extensa, pero lo más hermoso es poder llegar a un sitio donde se te abren tantas posibilidades, ¿cierto? A pesar de tener mis estudios, estar muy entonada con todo lo que estaba pasando y todos esos cambios que se estaban gestando en el año ya de 2003, llegar aquí a Noruega y dejar lo que estaba haciendo en España, que era mi vida académica, estaba todavía estudiando, terminando, formándome, y llegar aquí, adaptarme a nivel social y también un poquito a nivel emocional a una nueva realidad. Estaba recién comprometida con mi esposo, que es noruego. Entonces, llegar como una esponja, absorber todas estas cosas tan bonitas, esta sociedad nueva que me estaba abrazando, estas oportunidades nuevas y sobre todo, como yo te decía, con este superpoder que es ser latinoamericana, me abrió muchas puertas y para mí fue increíble encontrar ese gran tesoro a través de las mentorías. Entonces, vámonos por ahí si quieres. Eso, cuéntame, cuando te refieres a mentorías, imagino que a personas que te guiaron en este camino, no solo desde lo profesional, sino también
ahí voy a hacer un disclaimer, pero cuando hablábamos en el backstage, hablábamos de esta cultura como bien vikinga también de los noruegos, que tiene cosas bien positivas en términos de cómo enfrentar los liderazgos, especialmente cuando lo vemos desde el prisma de género. Uh-huh. Sí, fue realmente muy bonito y muy inspirador, porque encontrarse con hombres, hablemoslo desde el sector energía, esta carrera que comienzo yo aquí desde hace 18 años, y todas las personas que estaban a mi alrededor pues eran señores, hombres ya un poquito más grandes, más mayorcitos, y todos eran chicos, y éramos muy poquitas las mujeres. Entonces pues yo, no siendo ingeniera civil y viniendo desde otros ángulos muy distintos, entender esa interdisciplinariedad, esa multidisciplinariedad y esa inclusión fue muy hermosa, y sobre todo que todo eso lo abrazamos desde lo que hoy llamamos y nos sentimos muy orgullosos desde ICH de poder llevar ese concepto de mentorías a través de nuestra organización y de la actividad que desempeñamos. Entonces también fue ver cómo los hombres y las mujeres aquí en este país se ayudan mutuamente, y eso viene pues desde lo que lo hablábamos tú y yo, desde tiempos ancestrales. Yo creo que nadie se ha perdido la serie Vikingos, y podemos ver la belleza y la adversidad también de cambio climático desde ese entonces, lo difícil, lo aislados que estaban, y entonces las mujeres y los hombres siempre han tenido que aportar en esta sociedad milenaria todas sus capacidades, y desde sus capacidades distintivas pues han logrado alcanzar muchísimas metas y crecer y desarrollarse y evolucionarse mucho como sociedad. Entonces pues desde ahí yo creo que es importante esta visión tan bonita que tienen ellos como sociedad, donde el hombre y la mujer llegan con igualdad de deseos de hacer país, de hacer comunidad, de crecer, de desarrollarse, de explorar, de aplicar ideas innovadoras. Y ese yo creo que es el legado tan bonito, diría yo, de casi todos los países escandinavos. Qué lindo. Y además me quedo mucho con lo que mencionas de estas mentorías, de estos mentores que tuviste. No es novedad que antes, la verdad, que mujeres habían re pocas, muy pocas, y los que se dieron el trabajo de formarnos, educarnos, abrirnos las puertas y potenciarnos eran solo ellos. Ahora la responsabilidad está también en nosotras, pero agradecemos sin duda. Yo también tengo mis mentores que aplaudo y les tengo una lealtad absoluta de toda la vida por el trabajo que realizaron, son maravillosos. Laura, mencionabas a ICH y probablemente varias personas que nos están acompañando hoy no conocen muy bien sobre este Centro Internacional de Hidroelectricidad. Aprovechemos de contarles un poquito cuál es su objetivo, cuáles son un poco las iniciativas que realizan. Tú me comentabas que esto parte primero en África, pero se extiende llegando también a Latinoamérica, que es justamente donde tú lideras, ¿no? Cuéntanos un poquito para que conozcan ICH. Mira, yo creo que voy a empezar con una frase que me parece hermosa. El aprendizaje y el conocimiento son muy poderosos, y en la diversidad está la energía que nos mueve a todos en este mundo. Y ese es el sentido del agua, que es nuestro hilo vital. Entonces, hace 30 años, te cuento y les cuento a todos quienes nos están escuchando, ICH está de cumpleaños. Estamos cumpliendo 30 años desde 1996. Esta organización tan bonita comienza como un centro de formación para alumnos e ingenieros civiles que venían a estudiar aquí a Noruega desde África, ¿cierto? El desarrollo sostenible de sus recursos hídricos. Y después a esa iniciativa con los países de África se le une también países del sudeste asiático, y también de la región de los Himalayas, como Nepal, quien es también es un destacado miembro de esta familia
de hidroelectricidad dentro de lo que ha sido nuestra organización. Y mientras todo esto pasaba y se estaban enfocando en estas dos partes del mundo, tuvimos la oportunidad de hacer crecer el interés también para la región latinoamericana y se empiezan a gestar y a generar cursos dentro de las áreas técnicas, dentro del desarrollo de la esfera de la hidroelectricidad, desde la planeación hasta la vida útil de los proyectos. Y comenzaron los latinoamericanos también a venir a aprender de ingeniería, del buen manejo, de las buenas prácticas aquí en Noruega, con una historia tan supremamente vasta de más de 100 y tantos años. Entonces, desde ese punto de vista de la diversidad, ¿cierto? Y de la energía que nos une por el agua, convergen muchísimos profesionales de muchas partes y regiones del mundo acá para compartir sus saberes, sus experiencias, sus aciertos y sus desaciertos, ¿cierto? Y construir, ¿cierto? Desde ese hilo, desde el agua, que es lo que nos une, y es ese hilo vital, soluciones duraderas en el tiempo, soluciones sostenibles. Estoy hablando de hace 30 años. Entonces, obviamente, la gente y las personas que venían eran en su gran mayoría hombres, pero comenzaron a venir una que otra ingeniera, una que otra especialista social. Y yo llego a la organización en el año 2008 y en el 2009, para hacer la historia muy larga, pero más adelante. Coincide que llegamos, no solamente llegué yo, una niña colombiana, una mujer colombiana, pero también llegó una de mis compañeras desde África. Ella es keniata. Y fue muy simpático porque era una organización solo de hombres. En la junta directiva solo había una mujer. Y de pronto comenzamos a mirar unos cambios maravillosos. Y gracias a las iniciativas de Noruega, que vienen teniendo estas iniciativas de inclusión y tan importantes desde hace tanto tiempo, comenzamos a promover dentro de los mismos brochures. Le invitamos a la población femenina, ingenieril y a los especialistas desde las distintas disciplinas, desde las distintas áreas, en ese ejercicio multidisciplinario, interdisciplinario, a que participen, y fuimos llenando esos espacios con dificultad, con mucha dificultad. Igual que toda la industria. Igual que toda la industria, pero yo creo que fuimos avanzando de la mano con una visión a la sororidad muy grande y sobre todo con esa parte de mentoría. Y fuimos trayendo más y más gente, y este movimiento se empezó a hacer cada vez más grande y más latente cuando desde hace 15 años empezamos a hablar de la sostenibilidad y a entender qué realmente era la sostenibilidad, a entender los paradigmas que existen entre los países, entre las regiones del mundo. Y sin ir más lejos, estando nosotros en Latinoamérica, que nos unen tantas cosas, la idiosincrasia, nuestra manera de hablar, nuestra música, nuestro idioma tan hermoso, también hay unas diferencias distintivas que son muy importantes, y empezamos a encontrar dificultades que aunque nos parecíamos mucho, no eran muy evidentes, ¿cierto? Porque las condiciones sociales, el estrés social, climático, geopolítico también era distinto. Pero entonces sí nos unió esa capacidad que tenemos las mujeres de ayudarnos y de apoyarnos. Oye, quiero detenerme en lo que estás mencionando, porque se vincula mucho a una pregunta que te quería hacer ahora. Todo se interrelaciona ahí.
Porque cuando hablamos de la inserción de más mujeres, de una industria con equidad de género, mencionabas también hidroelectricidad sostenible, sustentable, ¿no? Y cómo se relacionan también otros factores que quizás, de hecho, inicialmente no estaban considerados como parte de este ecosistema. Me refiero, por supuesto, a los factores socioambientales, ¿no? Antes era ingeniería pura, dura, los fierros, y todo esto se dejaba para otras industrias, y todo lo que tú mencionas es parte de este proceso evolutivo natural del desarrollo energético de las distintas tecnologías. Y ahí yo sé, porque tú me contaste y me encantaría que lo conocieran también un poquito más quienes nos acompañan hoy, algunas experiencias que ustedes han tenido con MUICH, y tú particularmente también, en los cambios que se realizaron y las acciones que han ido desarrollando en este ámbito para que algunos puedan replicar buenas prácticas. Me mencionabas algo que voy a hacer el guiño sin duda, experiencias con un grupo mapuches en Chile que implica ya un vínculo comunitario importante, formación de capacidades, y que la historia dio un giro y que ahora también son parte de monitores de ustedes. Hablábamos también mencionabas una historia muy bonita en Colombia, ¿no? Con mujeres que habían quedado solas después de la guerrilla. Mira, te dejo el espacio para que puedas compartir como tú quieras este tipo de experiencias, porque la verdad a mí me prenden la cabeza, y sin duda quienes nos están acompañando también. Bueno, muchas gracias. Me encanta que me hayas llevado hasta ese sitio de lo que conversamos la semana pasada, porque creo que es muy importante. Quiero también hacer una de estas reflexiones bonitas para empezar a contar esta historia, y sobre todo que me llega mucho porque es la nuestra, es la historia de Latinoamérica. Hay que entender que la información que todos nosotros recibimos no es participación. Estar informado no es que estés participando, ¿cierto? Exacto. Porque mientras tú más tengas que ver y más te involucres, es cuando realmente puedes generar cambios, y los cambios se generan a través de tu voz y a través de esa escucha activa y de esa interacción que deben de tener, y la dinámica que deben tener los procesos participativos, ¿cierto? Entonces, si nos vamos hasta la hidroelectricidad, lo que estábamos hablando, y quiero retomar en lo que nos quedamos la semana pasada, es que antes se hacían las cosas sin pedir permiso, se hacían las cosas siempre pensando en el bien común, ¿cierto? Pero lo que yo creo que fue el bien común. Sí, o lo que en ese momento se veía que era el bien común. Entonces, no teníamos la comunicación, la información era limitada. Entonces, mira todas las cosas tan bonitas que han cambiado. Mira tener este espacio para poder conversar abiertamente de lo que significa la participación. Y participación es poder hablar, poder ser escuchado, es la escucha activa. Entonces, yo creo que esto la hidroelectricidad ha dado unos procesos de participación ciudadana muy grandes. No han sido fáciles, es una historia larga. Sí, porque trabajamos con humanos. No puede ser fácil, porque no son patrones. No puede ser fácil, porque los proyectos se convierten en interlocutores de carne y hueso, ¿cierto? Ya no es la mole de cemento, sino que son las personas que están alrededor, quienes están encargados de desarrollarlo, y quien físicamente, con infraestructura, con cincel y con andamiaje, etcétera, etcétera. Pero la geografía social también es muy importante. Entonces, como centrándonos en esa parte, yo creo que hay que pensar en los lineamientos para la realización de los procesos de participación ciudadana dentro de la vida de los ciclos de esos proyectos, y eso es lo que nos ha dado la posibilidad de visualizar los diferentes estadios y cómo esa geografía social se ha desarrollado.
¿cierto? Exacto. Y esos procesos tan difíciles dentro de ese estrés social y político tan grande y tan diverso que tenemos en nuestros países en la región. Tú estabas hablando ahora de los mapuches también. Yo te mencionaba esos dos ejemplos que hablamos varios, sí, pero me llamó la atención por la característica. Uno, porque bueno, este programa originalmente nace para Chile, nos fuimos ampliando a Latinoamérica, que me encanta, pero claro, los mapuches nos llegan porque es una realidad que vivimos a diario desde Chile. Sabemos que no es fácil una relación con ellos porque tienen una cultura muy marcada y también hay una cultura desde el otro lado de que no han sido escuchados, no han sido considerados, entonces está ese quiebre. Y lo de la guerrilla, lo de estas mujeres que quedaron sobre la guerrilla colombiana, a mí también, para mí es una realidad muy lejana, uno lo ve en las noticias, pero haber estado involucrada en esos procesos con mujeres que lograron renacer finalmente y subsistir con este apoyo por parte de ustedes, me parece una historia muy bonita. Más que el apoyo por parte nuestra, fue de nosotros poder recoger estas experiencias tan valiosas que se dieron gracias a la buena gestión y a las buenas prácticas empresariales. Que puede que sean, o sea, que puede que digan, pero ¿cómo así? Si los proyectos son los que llevan a esta conflictividad, sí, pero sin esos proyectos, ¿cierto? Y sin las buenas prácticas y el buen abordaje responsable, ¿cierto? Desde las gobernanzas, el monitoreo social y ambiental bien dirigido y bien hecho y bien planeado, no se hubieran podido encontrar todas estas brechas y todas estas dificultades para cerrarlas, ya no desde el que hizo desde el primero que llegó a hacer el proyecto, no, sino desde esa vida útil. Cómo se dan las oportunidades, ¿cierto? Para incluir, para participar, para salvaguardar la vida, para rescatar tejido social y para seguir construyendo país, futuro dentro de un territorio que se habita, ¿cierto? Y se le da una oportunidad a la razón social corporativa, ¿cierto? Para que mejore sus prácticas, sus abordajes, los alcances y que esto sea de verdad un ciclo de procesos virtuosos que le den sentido con una visión antropocéntrica, teniendo a la gente como el centro de absolutamente todo ese movimiento y ese rodaje. Yo solo quería complementarte porque tú mencionabas la palabra, el concepto de proyectos, pero hay buenos y malos proyectos, siempre, sin duda. Entonces, este tipo de experiencia y este concepto y este compromiso corporativo es parte de lograr buenos proyectos, poniendo justamente, como tú dices, a las personas en el centro. Y me di cuenta, mientras te estaba escuchando, que yo hablé muy libremente de la historia de las mujeres de las guerrillas, pero porque yo estoy contaminada porque sé la historia, pero quienes nos escuchan no. Entonces quizás se puede hacernos muy pequeño, contarnos esa experiencia, cómo fue, y cuando hablamos de estas mujeres que quedaron solas tras la guerrilla, también dar ese contexto que yo tengo y contaminadamente hablemos primero que todo pues de lo que ha sido el conflicto armado en un país como Colombia, donde la matriz es en la mayoría de hidroelectricidad, ¿cierto? Y cómo estos territorios donde están los proyectos, ya también tienen una historia muy fuerte a nivel de conflicto armado. Entonces, cómo los proyectos y el buen manejo y la responsabilidad social corporativa, hablemos de responsabilidad social corporativa, hace mucho rato ahora utilizamos términos como en gobernanza social y ambiental, fueron explorando y se dieron cuenta del abandono y de las circunstancias donde esa sociedad había quedado e hicieron un rescate hermosísimo a través de la memoria histórica con las mujeres que habían quedado solitas, porque casi siempre eran los muchachos pues quien eran reclutados para la guerrilla o se iban, ¿cierto?
Entonces perdieron sus esposos, perdieron sus hijos, a los chicos, a los hombres. Entonces les tocó ser mamá y papá, ¿cierto? Después de un trauma muy grande. Y son estos espacios donde ese monitoreo social y ambiental responsable, ¿cierto? Ponen en evidencia circunstancias bastante precarias y yo diría que más, o sea, no solamente el estrés económico, la soledad, pero ese trauma tan grande, ¿cierto? Y abren posibilidades de espacios de autogestión para levantar la comunidad, ¿cierto? Para evidenciar cuáles son las cosas y las capacidades distintivas que en medio de todo ese estrés también podían encontrar las personas y las levantan. Entonces, y que, perdona, no se visualiza tanto, por eso quizás a mí me llamó tanto la atención o me hizo ese clic, porque cuando desde muy fuera, ¿no? Como te mencionaba, lo que uno ve en la prensa y vemos la historia colombiana, las guerrillas, inmediatamente uno piensa en esos muchachos, como dices tú, que van a la guerrilla, pero uno se olvida de quien queda en casa. Y la experiencia que tú comentas es justamente de estas mujeres con sus hijos, hijas, que quedan liderando una familia solas. Pero entonces es ahí lo bonito, la parte hermosa y la parte más loable, yo creo, y más rescatable del ejercicio de la sostenibilidad para el caso del negocio de la hidroelectricidad. Es que la gestión de la sostenibilidad del negocio de generación de energía logra tener una receptividad sobre la necesidad de construir condiciones que aseguren no solamente la continuidad de los proyectos, sino la gobernabilidad y el desarrollo social, económico de las regiones, de sus pobladores, la superación de los niveles de pobreza y el mejoramiento de calidad de vida. Entonces, ese monitoreo social y ambiental dedicado es el que pone en evidencia quiénes están, qué podemos hacer y cómo lo podemos trabajar juntos y cómo podemos avanzar juntos. Y no estoy diciendo que nada más son las mujeres, pero no, estamos dando el espacio que a nivel corporativo y a nivel de profesionales sociales, ambientales, etcétera, etcétera, y la gente que está más en el campo, la gente que está en proyecto, creó unas dinámicas que hicieron que las cosas funcionaran de una mejor manera. Laura, me comentabas que hace más de 10 años ya que llevas promoviendo este sello, ¿no? Este trabajo de equidad de género de forma transversal en todo lo que hacen desde ICH y también, por supuesto, desde tus propias iniciativas, en lo que tú lideras. Esta ya convicción que se materializa en una actividad específica, una capacitación sobre género e inclusión del ICH que se va a realizar prontamente en junio, ahí tú nos contarás, en Oslo, Noruega. Aprovechemos los últimos minutitos que nos quedan para poder conocer un poquito más de esta capacitación, de qué se trata, de dónde nace y si todavía podemos, quienes nos están escuchando, postular, enviar sus historias. ¿Cómo funciona para quienes quieran ser parte de esta iniciativa? Bueno, primero que todo decirles que todavía hay posibilidades. Deben entrar a la página web nuestra, es www.ich.no. El curso está publicitado allí, van a encontrar pues una serie de requerimientos y encuentran brochure con toda la información completa. Desde hace unos años ICH ha extendido, como comenzamos a contar, su compromiso para atender la gestión de género e inclusión, esta temática en todas las 3 regiones del mundo donde nosotros operamos, en África y América Latina. Y también hemos tenido unas alianzas estratégicas importantes con la banca multilateral a nivel global. Con IFC, ellos lideraron una iniciativa muy hermosa que comenzó
en el sudeste asiático que se llama Power by Women, y nosotros y en una parcería muy importante con ellos. De esta parcería también nacieron las series de género e inclusión en América Latina, y las hemos ido desarrollando a la par, mientras que en África también se ha hecho de la misma manera, pero con otros actores distintos, ajenos a los que estoy mencionando acá. Entonces, lo que vamos a hacer, tú me estabas hablando de que la historia comenzó con este tema de género y con los cursos de género puntualmente. Desde el 2013 y hasta el 2018 no pudimos ejecutar todo este sueño que ahora es una realidad, y este año va a ser la primera vez donde nos vamos a juntar con esas personas con quienes estuvimos trabajando a nivel de regiones, y hay muchas personas que me están escuchando en este momento de Latinoamérica que estuvieron con nosotros en esos cursos durante la pandemia. Fueron virtuales, tuvimos una cantidad de gente hermosísima. Después en otros encuentros que hemos tenido en Colombia, en Costa Rica, también han estado con nosotros la gente bonita de Latinoamérica, y ahora pues los invito a todos a que no se vayan a perder la oportunidad de encontrarnos con toda esta comunidad global, con la comunidad global en Noruega, donde podamos compartir estas experiencias, estas prácticas inclusivas, y podamos marcar un antes y un después, ¿cierto? Del 2018 hasta acá, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el camino recorrido? Y qué es lo que sigue para poder seguir formando las nuevas generaciones con una visión de inclusión de género que es tan importante. Vamos a estar reconociendo en este encuentro todos los términos, los conceptos, los marcos prácticos, lo que significa de verdad la interseccionalidad de la gestión de género y la inclusión para el caso del negocio de las energías renovables. Vamos a analizar las dinámicas de la diversidad de género transformacional, ¿cierto? Y cómo esta aproximación y este enfoque, cuáles son las ventajas para el negocio de las energías renovables. Vamos a también entender las diferencias y los diferentes estilos de liderazgo y de alta gerencia desde un foco de género, y también vamos a explorar las diferentes prácticas y metodologías, ¿cierto?, que se dan desde la inmensa diversidad que tenemos en estas regiones del mundo. Este es el 16 de junio, ¿no? Eso es el 16, eso va a ser desde el 16 de junio hasta el 21 de junio en Oslo, y vamos a estar hablando día a día el poder de las mentorías, que fue como empezamos nuestra entrevista. Vamos a hablar de las perspectivas regionales, vamos a escuchar las perspectivas regionales y aportar lo que más podamos. Vamos a tener diferentes momentos. Perdona que te interrumpa, Lara. Estamos súper en el tiempo. Entonces, repitamos, por favor, la página web de ICH para que puedan visitarlo, ver todos estos detalles, y también aprovecho mientras tú buscas ahí bien el sitio de quienes también que estén interesados, algunas organizaciones que quizás quieran poner su granito de arena en este desarrollo de hidroelectricidad sostenible, también puedan conocer más de ISH y ver cómo hacer ahí un buen match. Repitámoslo, Laura, para que podamos tener toda la información. Muchas gracias, Fernanda. www.ich.no, y estamos también en Facebook y en LinkedIn, en nuestras redes sociales. ICH. Muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por la generosidad de tu tiempo, y espero que me vuelvas a invitar para que podamos desglosar esto poquito a poco, porque es mucho, es muy importante, y creo que estamos haciendo historia, y la energía que nos mueve a nosotras, las mujeres de Latinoamérica, es la que va a transformar a nuestra región. Muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti, Laura, gracias por habernos acompañado, gracias por supuesto a quienes también fueron parte de esta linda conversación con Laura Bull, directora de estudios para América Latina en el Centro Internacional de Hidroelectricidad ICH, América Latina y el Caribe, que no se me olvide el Caribe. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos el próximo jueves a las 11:30 horas Chile. Somos Girl Power, somos Pollux, que estén muy bien, un abrazo, chao Laura. Chao, Fernanda.